Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Van a Chetumal? No. No hay presupuesto. Bueno, nos vemos el lunes, entonces, después de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre indicadores turísticos muy buenos para México. Para ello está aquí Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, y también vamos a hablar de turismo comunitario, que es un nuevo programa, proyecto, estrategia de la Secretaría de Turismo, que la va a presentar Sebastián Ramírez, titular de Fonatur. Vamos a hablar de esos dos temas y después vamos a hablar de esta gran noticia que salió del INEGI el día de ayer, de la reducción histórica de la pobreza. Vamos a presentar algunas gráficas porque es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024, en tan solo 2 años. Es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene, que por el bien de todos, primero los pobres, es no solamente una consigna, sino una realidad en México. Bueno, vamos a hablar de esos dos temas al cierre de la conferencia Mujeres en Historia, como ya sabemos, todos los jueves con Noemí. Bueno, vamos primero, Josefina, adelante. Muy buenos días a todos. Con su permiso, Presidenta, refrendarles que México está de moda. Tenemos muy buenas noticias, los indicadores son positivos. El decirles que el turismo es el sector que genera una palabra, que es prosperidad compartida para todas y todos, y estamos trabajando en un turismo donde nadie se queda atrás. Así que si me ayudan, por favor, con los indicadores de enero a junio, salieron en el INEGI el 12 de agosto. Y quiero decirles que la llegada de visitantes internacionales alcanzamos 47.4 millones, un 13.8% más que el mismo periodo del 2024. La llegada de turistas, recordemos que son dos indicadores diferentes, los visitantes y los turistas que pernoctan. También tenemos un incremento del 7.3%, mismo periodo que el 2024, alcanzamos 23.4 millones de turistas en nuestro país. Y el gasto de visitantes es muy importante, llegamos a 18.681 millones de dólares, un 6.3% más dejaron en nuestro país de derrama económica. La siguiente, por favor. Es tiempo de mujeres, tenemos una mujer presidenta, así que hoy México recibe más mujeres que hombres, alcanzamos un 1.8% más que el mismo periodo que el 2024, más de 5.695.000 personas, 5.695 en periodo de enero a junio, y en el año alcanzamos 5.1 millones de mujeres, con eso cerramos el 2024. También los cruceros van aumentando un 9.6% más que el 2024, 5.7 millones de cruceristas, y decirles que los países con más llegada de turistas, bueno, tenemos un incremento de nuestro mercado estadounidense, 2.4%, solamente en el mes de junio recibimos a más de 1.284.000 turistas estadounidenses, de enero a junio un acumulado de más de 7.361.000 turistas estadounidenses y un aumento muy considerable en el turismo canadiense, un 11.8% más, que refleja en el de enero a junio a más de 1.683.000 turistas canadienses en nuestro país. Siguiente, por favor. Decirles que durante el mes de junio la conexión aérea entre México y Estados Unidos alcanzó 4.6 millones de asientos programados, 5.5% más que el 2024. Es el segundo flujo binacional más activo del mundo en volumen de asientos, solo por debajo del flujo de España y de Reino Unido. Siguiente, por favor.
En los primeros 6 meses del año, 94.5 millones de pasajeros llegaron a nuestros diferentes aeropuertos. Ahí tienen nuestro top 10 de aeropuertos, iniciando por ICM y terminando también con el aeropuerto de León, y eso refleja un 3.1% más de pasajeros que versus el mismo periodo del 2024. Siguiente. Y bueno, solo les voy a dar una introducción del turismo comunitario, decirles que el turismo comunitario, los protagonistas son nuestra población, en donde nos transmiten sus saberes, su patrimonio, sus tradiciones, y que hoy es una de las experiencias que hacen a México ser potencia turística. Nos permite dar a conocer la grandeza que tiene México, naturaleza, gastronomía, pero sobre todo la calidad de su gente. Y hoy ya se acerca el fin de semana, los quiero invitar a que los mexicanos visitemos nuestro propio país, estas maravillas ocultas que tenemos, y hoy los quiero llevar a turistear a Mayacán. Mayacán es un éxito del turismo comunitario, está en Quintana Roo, parte de la biosfera de Siancán, y lo más importante decirles que son 76 comunidades involucradas, donde ya hay 90 experiencias que van desde avistamiento, recorridos, senderismo, gastronomía, cuevas, medicina tradicional, y donde podemos recorrer hoy sin duda un turismo diferente, alternativo, sustentable. Decirles que en Mayacán hay muchas mujeres, ya 17 empresas que comercializan, y es un ejemplo porque ya en las ferias internacionales Mayacán nos acompaña, y en donde ya sus paquetes y su oferta están dentro de las plataformas y sobre todo dentro de los paquetes mundiales, no solo nacionales. Así que invitamos a los mexicanos que cuando visiten Quintana Roo vayan a Mayacán, está muy conectado, está solo a 17 kilómetros del aeropuerto de Tulum. Tenemos el Tren Maya con 2 estaciones, de Felipe Carrillo Puerto y también la estación de Tulum. Entonces quiero iniciar llevándolos a turistear a Mayacán. Por favor, el video. Pues empezamos a hacer cabañas a lo que nos pedían en ese momento las ideas. Ya con el paso del tiempo ya fuimos transformando con las ideas que venían de los visitantes, nos empezaron a sugerir que hay que cambiar esto, que hay que mejorar lo otro, y así fuimos creciendo con puras ideas positivas. Soy Damián Leonel Gomezón, fundador de Quixpancash. Quixpancash significa selva bonita. En Selva Bonita hacemos lo que es la extracción del jugo de caña. El jugo de caña se hace en un instrumento manual hecho de madera, y se necesita 4 personas para poder manejarlo. Mi nombre es Margarita Chimal, soy gerente del Centro Ecoturístico Selva Bonita. Y una vez que tengamos el jugo, preparamos un mojito, pero un mojito estilo Quixpancash. Pues los ingredientes son el jugo de caña que se extrajo. En nuestro huerto está todo lo que necesitamos, que son limones, hierbabuena, hoja santa, y no debe de hacer falta el ron y pues la bebida sagrada, el Ixtaventún. También hacemos la extracción del enequén, pues es una cosa tradicional que los abuelos también tenían, donde ellos procesaban su hilo para hacer su hamaca. Bueno, sacaban de la penca, hacían lo raspaban y salía lo que era el sosquil, que le decimos nosotros. En Selva Bonita también, si es una fecha especial, por ejemplo una luna de miel o algún cumpleaños, también podemos realizar una cena romántica. La cena romántica es con platillos tradicionales de la península. Sigue el camino sagrado, sigue el camino a Selva Bonita.
Bueno, es un ejemplo de enoturismo comunitario. Tenemos ya en todo el país turismo comunitario. El decirles que de verdad lo exploren, es una belleza única y además solo lo puedes vivir en México. Tenemos también al norte los Comiais, donde van a tener un centro en el Valle de Guadalupe impresionante, con cabañas, con artesanía, y de norte a sur tienen que disfrutar las experiencias que mi compañero Sebastián les va a contar. El decirles que el turismo comunitario es gestionado por comunidades con un rol de liderazgo en la generación y gestión de la oferta turística del destino. Integra lo más importante, su identidad cultural, gastronomía, costumbres, patrimonio biocultural, sus actividades productivas y modos de vida. Decirles que consolida sin duda el tejido turístico en comunidades indígenas, afromexicanas, rurales, forestales, pesqueras, artesanales, ejidales y comunales. Tenemos muchos beneficios del turismo comunitario porque además ayuda a la igualdad y a la justicia social de nuestra gente, promueve el desarrollo sustentable, la calidad en el medio ambiente, promueve el turismo responsable, dinamiza la economía local, mejora el ingreso de las familias, afianza el liderazgo de las mujeres. Muchos de estos destinos son ejecutados por las mujeres con toda su familia, preserva el sentido de pertenencia de la identidad cultural, protege los derechos de la propiedad y promueve la mejora de la calidad de los servicios turísticos. Siguiente. Sebastián le va a explicar de las acciones que estamos teniendo en el turismo comunitario. Siempre hablo de hoy con nuestra presidenta, tenemos un destino comunitario real que se comercialice y que esté al alcance de todos los mexicanos y de todos nuestros visitantes. Estamos con un distintivo para prestadores de servicios, con la Guía Nacional de Experiencias Turísticas, ya tenemos la de Mundo Maya, estamos con 8 estados más junto con la UNESCO y también estamos haciendo encuentros estatales de turismo comunitario. Así que Sebastián va a ahondar en estas acciones. Muchas gracias y los invito a conocer las diferentes experiencias que tiene México. Vive México porque su grandeza es infinita. Muchísimas gracias. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. Pues, como ya explicó la secretaria, el turismo comunitario es estas experiencias, estos servicios turísticos que producen las comunidades. Vamos para adelante. Y una de las primeras demandas que tuvimos por parte de las comunidades, decirles que la presidenta Sheinbaum desde el inicio de la administración nos dijo, queremos que esta sea la prioridad. Y nos empezamos a reunir con las comunidades, con cooperativas, grupos de comunidades campesinas, indígenas, ejidales que prestan este tipo de servicios. Y una de las demandas que nos hicieron fue, queremos un certificado. En la industria del turismo se utilizan distintos tipos de certificaciones porque le hablan al consumidor de que van a encontrar pues cierto nivel de calidad, por ejemplo las estrellas cuando ustedes van a un hotel o Punto Limpio, diferentes. Y este es el primer certificado que se hace en el mundo para identificar a las experiencias de turismo comunitario. Forma parte del Sistema Nacional de Calidad Turística. Quiero decirles que además es el primero que emite la Secretaría de Turismo desde el 2017, es el primero de la Cuarta Transformación y pues no podía ser de otra manera que dedicándolo a las comunidades campesinas e indígenas. Entonces, decirle a quienes viajan que cuando encuentren este certificado es que están encontrando una experiencia verdaderamente comunitaria y que además está trabajando en mejorar la calidad de sus servicios. Vamos para adelante. Bueno, ahí está la ruta de cómo obtener el distintivo, está en las redes sociales, en la página de Sectur. Vamos para adelante. Otra estrategia importante es esta Guía Nacional de Turismo Comunitario. Hemos lanzado una convocatoria para hacer una guía, para identificar, esto lo estamos trabajando en conjunto con la UNESCO y estamos identificando a las experiencias de turismo comunitario que ya existen en el país. ¿Para qué? Para ayudarles a difundirlas, a promocionarlas, etcétera. Entonces con UNESCO hemos lanzado esta convocatoria, hemos recibido hasta el día de hoy 1,358 experiencias en 9 entidades
de la República. Ahora vamos a una etapa de curaduría, identificar cuáles son las que están más consolidadas para que pasen a esta Guía Nacional de Turismo Comunitario. Vamos para adelante. De hecho, esta guía la comenzó en una primera etapa la UNESCO en la región de la península de Yucatán, ya se hizo en Mundo Maya, ahí está el QR, seguramente lo vamos a difundir ahorita en las redes sociales, y ahora lo estamos haciendo en otros 9 estados para que finalmente la podamos tener de las 32 entidades, porque en todo el país hay este tipo de oferta. Vamos para adelante. Bueno, decirles que esta guía, todas estas experiencias de turismo comunitario también están en torno al Tren Maya. Entonces estamos haciendo un trabajo de difusión, de promoción para que, como lo soñó el presidente López Obrador, el Tren Maya sea un instrumento para que los turistas lleguen a las comunidades mayas, a las comunidades indígenas. Entonces estamos trabajando y que los turistas entren tierra adentro. Más para adelante. Pues eso es lo fundamental, Presidenta, y muchas gracias. Buenos días. Pásame el micrófono. Bueno, vamos a ver nada más 2 gráficas. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero las familias. Cada 2 años se hace esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El ingreso no solamente es monetario, el ingreso puede ser de distinto tipo, puede ser en especie también. Y no solamente corresponde a salario, puede ser de alguna renta, que una familia rente un espacio, puede ser, es decir, no solo es ingreso por trabajo, sino otro tipo de ingresos. O programas sociales, programas de bienestar, en donde representa un ingreso al hogar, pero que no necesariamente está vinculado con el salario de un trabajo. Entonces es un ingreso en el sentido más amplio. Y el gasto son preguntas muy específicas donde le preguntan a las familias qué encuestan, en qué gastaste tu dinero, para alimentación, para viajar o para qué lo gastaste. Esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares es la base del cálculo de pobreza. ¿Quién hacía este cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Lo hacía una entidad autónoma, ya se me fue el nombre, Coneval, que lo realizó hasta el 2022, presentó sus resultados. Cuando decidimos desaparecer Coneval, se le pasa esta atribución al INEGI y el INEGI hace un área específica para poder seguir calculando los datos de pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval, es decir, no cambia la metodología, que esto es muy importante. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso, como les explicaba, y también con el acceso a derechos, si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y eso da una metodología de pobreza multidimensional. El resultado de esta evaluación, medida en este caso, o que presento desde 2008, es que en 2008 había 49.5 millones
de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta a 52.8. En 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espúreo Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí en diciembre de 2018 entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024? Pasa, digamos, en 2018 de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas, de 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje, conociendo además pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos
como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Debía haber sido 8 columnas en todos los periódicos hoy. Algunos no, algunos ni lo tocaron. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, nada más quiero presumirles otra vez los datos que dio Josefina. Vamos a turismo. Mira, como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos, ¿verdad? 41.7 millones de enero a junio del 2024 y de enero a junio 47.4 visitantes. Y turistas que ya se quedan más tiempo en México, la diferencia, de 21.8 a 23.4. Y el gasto de los visitantes aumentó. Como bien dice Josefina, México está de moda. Adelante. Del tema, vamos, del tema. A ver, del tema. Gracias. Bueno, vamos aquí, luego atrás. Está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno. Buenos días, Presidenta. Mucho gusto. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Hablar del turismo comunitario habla mucho de que se tiene que mantener la identidad. ¿Qué es lo que está o estaría haciendo la Secretaría de Turismo para que pues esas comunidades que van a ser visitadas por otras culturas con más dinero o menos recursos, pero van a llegar a influir de alguna manera? ¿Qué acciones son las que están tomando para que no suceda eso, que no se pierda la identidad? Sí. ¿Quieres comentar algo, Sebas? Brevemente, esto lo hemos planteado y es trabajarlo con las comunidades. Parte del turismo comunitario es que las comunidades sean quienes deciden quiénes van, cuándo, cuánta gente, la capacidad de carga, por ejemplo en los pueblos mancomunados en Oaxaca, y yo creo que las comunidades tienen toda la capacidad y la autonomía de decidir, pues queremos que vengan los visitantes, que tengan estas prácticas, que ellos pongan las reglas, etcétera. Entonces, nuestra forma de trabajar es escuchándolos y que las propias comunidades sean quienes ponen las reglas del turismo que se va a realizar dentro de sus territorios. Y el certificado ayuda mucho a la hora de que certificamos, de que damos el distintivo, esto le permite a las comunidades asegurar cierto nivel de calidad en los servicios que se va a prestar y además garantizar autenticidad, es decir, que no haya apropiación cultural, que alguien no simule ser un servicio comunitario, sino que verdaderamente sea de la comunidad. Es decir, ¿se eliminarían los intermediarios? Así es. ¿Por qué? Porque es directamente la comunidad quien presta el servicio, es la comunidad quien presta el servicio de transporte, de comercialización, de distintos tipos de servicios turísticos. Muchas gracias. Hay muchas experiencias en México de turismo comunitario, de ecoturismo, de turismo rural, distintas orientaciones del turismo comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia comunidad opera los servicios turísticos y hay recursos que se distribuyen en la propia comunidad. Pedían mucho este certificado ellos, porque le da garantía al turista, pues primero de que en efecto es turismo comunitario, de que no hay
apropiación por alguien más de algo que en realidad no es una comunidad originaria o una comunidad indígena o afrodescendiente. Y además, pues le da garantía al visitante de que son servicios de calidad y que lo que se está ofertando en efecto es lo que va a recibir. Entonces este certificado se pedía muchísimo y ahora entre Josefina y Sebastián pues han hecho este gran trabajo y además se puede dar capacitación, fortalecimiento, formación de distinto tipo que requieran las comunidades para poder operar de mejor manera sus servicios. ¿Podrían tener el sello hecho en México como servicio? Sí, sí, sí. Gracias. Me quedo sentado por el tiro de las cámaras. Ayer asistimos a la conferencia de prensa del secretario de Seguridad Pública Ciudadana, en donde nos dio pues bastantes cifras en las que vemos una gran desproporción en cuanto a lo que está haciendo México por atender el problema de la inseguridad con lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Allá se pueden detener algunas cuantas armas, unas cuantas personas, y aquí son miles, y esperamos que ya se estén acabando porque siguen siendo muchos. En este sentido, Estados Unidos le mete muchísimo a detener a nuestras hermanas y hermanos migrantes. En cambio, pues lo que venga de allá para acá, las solicitudes de gente que está allá, pues no se hace caso. Es el caso, por ejemplo, de Rafael Saga, quien en años anteriores recibió hasta 5,000 millones de pesos por parte del Infonavit. Ahora está demandado por el SAT. Sin embargo, él sigue con su vida de lujos allá en Estados Unidos, en Miami. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se puede dar esa licencia de no apoyar también las extradiciones que se solicitan de acá? Bueno, hay que decir que, primero que ahora hay más incautación de lo que había, es muy poca todavía, de armas de Estados Unidos a México. Y esa es parte de lo que trabajamos permanentemente en las mesas y en el diálogo, que aquí trabajamos para disminuir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, evidentemente por todo tipo de razones y principalmente por razones humanitarias, porque no queremos que en ningún país del mundo los jóvenes se acerquen a las drogas y particularmente al fentanilo, que tiene tantas consecuencias, y que ellos tienen que hacer su parte, porque allá, como lo he dicho varias veces, hay comercialización ilegal del fentanilo. ¿Quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? En Filadelfia, que queda del otro lado, en el este. ¿Cómo llega hasta allá el fentanilo? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo vende? El lavado de dinero en Estados Unidos, porque ¿dónde queda ese dinero por la venta de fentanilo y de otras drogas? Entonces ellos tienen que hacer su parte también en los Estados Unidos y nosotros hacemos nuestra parte, y es parte o es esencia de lo que hemos estado conversando en las mesas, que la colaboración y la cooperación pues tiene que ver también con la operación en cada uno de los países. Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte pues de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que resaltar, aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo. Muchas gracias. Y por último, hace unos días el periodista Ricardo Sevilla publicó contratos por 27 millones de pesos con el gobierno de Morelos en cuanto a beneficiar a empresas de Ricardo Salinas Pliego. Ahí la pregunta sería, ¿qué está pasando? Porque pues los detractores como Salinas Pliego golpean con la izquierda y cobran con la mano derecha, o ¿cómo sería? Pues vamos a averiguar esta información que nos da.
Gracias. Ya por último, Tamara Enaine, Claudita, nos pidió que le entregáramos una invitación para su nueva puesta en escena. La vamos a dejar con su equipo de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Sí. Atrás. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Tal parece que esta conferencia está hecha para mi estado, Oaxaca, porque Oaxaca creo que si algo simboliza es el abatimiento de la pobreza. No pude ver ahí los índices de Oaxaca, pero es creo el estado que simboliza la reducción de la pobreza. Teníamos en la región donde usted visitó, la Mixteca, los 10 municipios más pobres de México. Ahorita, afortunadamente, con los 5,000 millones de pesos en infraestructura carretera, se está batiendo esto, que ha sido una situación que ha lacerado a los pueblos originarios. Pero todavía tenemos, a pesar de este avance, todavía hay rezagos en esta materia, Presidenta, y el principal tema es carreteras. Yo sé que usted lo sabe, no sé hasta dónde alcance la inversión este año y el próximo año, y esa es mi pregunta. La principal petición, usted lo ha escuchado en todas sus giras, son carreteras. Le estoy hablando de la otra parte de la Mixteca, que ojalá próximamente nos visite, como de la Sierra Norte, como de la Sierra de Flores Magón, y preguntarle, Presidenta, si habrá más inversión en carreteras para Oaxaca y para la Mixteca, donde todavía están los municipios más pobres de México. Sí, estamos trabajando en la Mixteca, en la zona Triqui también y hacia Musgos, en la rehabilitación de toda la carretera y luego de ahí hacia la montaña de Guerrero, que también se están mejorando las carreteras, y también en la Mixteca Poblana, que es una carretera muy importante que también se está desarrollando. La Mixteca pues es en efecto una de las zonas con mayor pobreza, igual que la montaña de Guerrero en nuestro país, aunque en la encuesta, o más bien el reporte del día de ayer, Chiapas es el estado con mayor número de personas en pobreza. Ahí también va a ayudar mucho el interoceánico, los polos de bienestar, la carretera que está haciendo el gobernador. Va a ayudar también mucho. Pero bueno, en este caso en Oaxaca son esas carreteras, es una inversión permanente durante todo el sexenio, no solamente este año, y además los caminos artesanales. Recuerden que este año estamos destinando más de 3,000 millones de pesos para caminos artesanales. Vamos a terminar con algunas cabeceras municipales que habían faltado en Oaxaca, y también ahora hacia poblaciones que no es precisamente la cabecera municipal, en los municipios de Oaxaca, y estamos también atendiendo otras zonas del país. Y en efecto, caminos es un tema muy importante para la reducción de la pobreza. Muchas comunidades siguen haciendo muchas horas para poder transportarse de un lugar a otro, y el pavimentar o de mejor manera un camino artesanal pues cambia por completo la condición de la comunidad. Pueden sacar más fácilmente la cosecha o trasladarse de un lugar a otro para atender sus condiciones de salud o algunas otras necesidades que tenga la comunidad. Mi siguiente pregunta. Bueno, y además en la Mixteca vamos a presentar la próxima semana los avances del Plan Lázaro Cárdenas. Plan Lázaro Cárdenas es Michoacán, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Guerrero. Oaxaca dije también. O sea, es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, una parte de Puebla y Estado de México. Y tenemos polígonos prioritarios. Uno de esos polígonos es justamente la Mixteca en Oaxaca. Ahí ya va a iniciar un programa de mejoramiento de escuelas adicional a la Escuela Es Nuestra. Ya inició un programa de mejoramiento de centros de salud adicional a la Clínica Es Nuestra, y es un programa integral también para apoyo a artesanos y artesanas. Es un programa integral en toda la zona. Plantas de tratamiento de agua, Guajuapan tiene una planta de tratamiento de hace muchísimos años que está abandonada, ya se está interviniendo. Entonces es un programa integral para la zona con planes de justicia.
Pues ojalá tengamos más, se tenga más información de estas plantas de tratamiento, lo necesitan muchos municipios, creo que no solamente de Oaxaca, sino de México. Pero mi siguiente pregunta, este abatimiento de la pobreza en Oaxaca, éramos el estado más pobre de México. Ahorita, afortunadamente, gracias a las políticas de la Cuarta Transformación, se ha abatido la pobreza en Oaxaca y creo que ya no estamos en el último lugar, sino ya incluso estamos peleando en alguna situación de los primeros lugares en materia de desarrollo industrial, incluso que no se pensaba antes para Oaxaca. Bueno, pero mi siguiente pregunta tiene que ver precisamente con el turismo comunitario. Oaxaca, con su encanto de sus pueblos originarios, de sus etnias, de sus templos, de sus pueblos históricos, de las ciudades que están catalogadas como ciudades heroicas, por ejemplo, Guajuapan de León, Tlaxiaco, Juchitán, donde pues, se ha vivido la historia de México, se ha vivido en Oaxaca. Pero, Presidenta, preguntarle, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos para tener acceso, las autoridades comunitarias, para tener acceso, además de la certificación, además de esto, no solamente ver el turismo que viene del extranjero, sino ver el turismo interno? Ya no hablemos tanto del turismo incluso nacional, sino del turismo entre comunidades. Resulta que los oaxaqueños a veces no conocemos la región de la Mixteca, no conoce la cuenca del Papaloapan, o no conoce la Sierra Norte, o no conoce el Istmo de Tehuantepec, para fomentar este turismo que a veces está de municipio a municipio y que puede generar una movilización económica y que pueda ayudar al desarrollo interno y sobre todo un desarrollo global de todos los sectores que componen las comunidades. Le hablo particularmente en Oaxaca, pero creo que se refleja en gran parte del país, Presidenta. ¿Quieren comentar? Adelante. Bueno, Oaxaca particularmente se han generado 10 rutas a través de todas las zonas turísticas. La ruta del café, la ruta del mezcal, la ruta artesanal, la ruta gastronómica, es justo eso, el poder vincular a todos los municipios con vocación turística, entre ellos y que sale de la capital. Acabamos durante la Guelaguetza de inaugurar un tranvía que recorre del Zócalo a los diferentes municipios con estas diferentes rutas que permiten que los propios oaxaqueños conozcan su estado. El decirte que con Oaxaca la presidenta y el gobierno ha hecho una gran conectividad turística. Acabamos de tocar también Huatulco, estamos en grandes proyectos, pero a ver, tienen ya carretera a 2 horas al aeropuerto, a la ciudad. Entonces eso hace que hoy las 10 rutas estén conectadas. Entonces también ya están comercializándose, salen del centro de la ciudad de Oaxaca y que una a los diferentes municipios y regiones. Y te muestra todo lo grandioso, el crisol de las culturas que es Oaxaca. Presidenta, ya por último, bueno, nada más, Oaxaca se endorme, estas 10 rutas parten del centro de la ciudad, pero únicamente van a los municipios conurbados de Oaxaca, a Tlacolula, a Mitla, pero se necesita una situación más integral de todo el estado. Pero bueno, Presidenta, mi última pregunta tiene que ver, el día de ayer vimos al diputado Monreal que hizo un señalamiento hacia el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electo, Hugo Aguilar, nuestro paisano oaxaqueño, indígena como nosotros, y pues lo vimos en redes, se difundió. ¿Qué opina usted de este hecho? Pero también, yéndonos más de lo que dicen las redes, ¿qué piensa usted el anuncio que hizo el presidente de la Suprema Corte de estas dos formas de tomar protesta como presidente de la Suprema Corte? Una institucional adentro de las instalaciones y otra, bueno, seguramente es lo que marca la ley, y otra que va a ser, creo, en el Zócalo de la Ciudad de México, con la invitación hacia todos los pueblos originarios principalmente, pero hacia todo el pueblo de México, que creo que después de 200 años no habíamos vivido un acercamiento con este Poder Judicial. Lo habíamos vivido con el Ejecutivo, con el Legislativo, pero no con el Poder Judicial. Incluso déjeme darle este tema porque creo que es muy importante. Incluso en ciudades de Europa se habla de México y se habla de la elección del Poder Judicial. Se habla de que una persona auténtica de una comunidad pudo llegar a este cargo. Por ejemplo, le hablo particularmente de España, los nativos de Barcelona, de otras ciudades en esta zona que ha tenido sus intereses separatistas,
hablan de que ellos no tienen el acceso para poder tener un elemento en la Suprema Corte de este país. ¿Qué opina la presidenta, la titular del Ejecutivo, la que representa el Estado mexicano, de este hecho histórico que hay que pellizcarse, yo creo, el cuerpo para saber que estamos viviendo un momento histórico para México, de transformación real y sobre todo para nuestros pueblos originarios? Pues felicito al presidente de la Corte, la verdad, porque ya todos los ministros y ministras elegidos por el pueblo, ¿cuándo íbamos a ver a un ministro de la Corte abrir las puertas de la Corte? Normalmente las vemos cerradas, con policías, ¿a dónde vas? ¿Cómo vas? ¿Cuándo se iba a ver que iban a escuchar a la gente de manera directa? Porque ha planteado, ¿no?, que van a hacer visitas itinerantes a distintos lugares del país. Su trabajo no solamente es estar en oficina revisando los casos, sino también escuchar a la gente. Mayor aprendizaje para una persona, un gobernante o un diputado, parte del Poder Legislativo, también ahora del Judicial, es cuando uno escucha. Porque si uno se quedara nada más con las reuniones de gabinete o de gabinetes, o solamente quien tiene acceso a una reunión aquí, que abrimos la puerta siempre, pero si no vas y no escuchas, no ves lo que piensa la gente. Fíjense, cuando yo salgo, las personas siempre entregan una gestión, una solicitud que habla pues de que no hay acceso sencillo a un servicio, a un apoyo del gobierno. Entonces siempre entregan a la presidenta o a los presidentes, porque, bueno, unos presidentes ni se paraban por la calle, pero te entregan gestiones. Y uno de los mayores porcentajes de gestiones tiene que ver con el Poder Judicial. Oiga, mi hijo está preso injustamente, no he podido tener acceso a un buen juicio. Puede tener razón o no el familiar en si es inocente o no su hijo, su hermano, su sobrino, pero la mayoría es que no hay acceso a poder hablar con un juez, a poder decir lo que se piensa, a conocer cómo ve el juicio, si se están tomando en cuenta todas las pruebas. Entonces imagínense que ahora un juez, una jueza vaya a ir a ver lo que dice la gente. No, pues se va a transformar más todavía el Poder Judicial, porque la transformación tiene que ver con el sentimiento del pueblo y con la comunicación del gobernante con el pueblo, porque cuando eres la representación del pueblo no te quieres nunca separar del pueblo. Y ahora la Corte, pues qué bueno, la verdad, del presidente, va a ser un acto internacional único, del cual nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosas todos los mexicanos. Porque además, la verdad, he escuchado a Hugo en sus entrevistas, él habla de objetividad en las resoluciones de la Corte, pero habla mucho de la cercanía. Entonces, que todos tengan acceso a la justicia. Para eso es la reforma, o para eso fue la reforma al Poder Judicial. Entonces, me da mucho gusto y vamos a ir con mucho orgullo el 1 de septiembre en la noche. Ya vamos a ir nada más a la ceremonia protocolaria, después ya le dejamos a las ministras y a los ministros su espacio. ¿Y usted de este hecho del diputado Monreal, no le da alguna? No quiero opinar de eso, pues es… en fin. Gracias, presidente. Sí. A ver.
Presidenta, buenos días. Eli Robles, de Canal del Congreso. Usted comentaba sobre esta reducción de los índices de pobreza que se debe en gran parte a los programas sociales. Estamos en vísperas de que se presente la propuesta de presupuesto para 2026. ¿Qué certeza hay de que vayan a continuar los programas sociales o de que se amplíen los programas sociales? Bueno, los programas de bienestar hoy son derechos constitucionales. El que sean derechos constitucionales quiere decir que deben estar hasta que a alguien no se le ocurra cambiar la Constitución. Ya no solo depende de la voluntad o la convicción de un gobernante, ya son derechos constitucionales. Entonces, la pensión adulto mayor no solamente debe mantenerse, sino todo aquel que cumpla 65 años debe tener acceso y nunca debe disminuir la pensión respecto a la inflación, es decir, debe seguir creciendo para por lo menos mantenerse en los montos que hoy tiene. Igual el apoyo a personas con discapacidad, las becas para jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, todos esos programas hoy están en la Constitución. Además, hay 3 nuevos programas que nosotros planteamos. La pensión Mujeres Bienestar, que ya todas las mujeres de 63 y 64 tienen su pensión, más de 1 millón de mujeres, y ahora está la inscripción. A ver si te dice, Ariadna, ¿cuántas ya se inscribieron? De 61, 62 y 63, son cerca de 4 millones de mujeres, es universal. Y el programa de becas para niños y niñas, ya todos los adolescentes de secundaria tienen su beca, la beca Rita Cetina, y vamos a primaria el próximo año, y el programa Salud Casa por Casa. Y ya vamos a enviar, una vez que estén completos, la iniciativa para que sean constitucionales también. ¿Se estaría enviando para que entre en vigor el próximo año, Presidenta? Vamos a cumplir y una vez que todos reciban su apoyo, en ese momento enviamos la iniciativa. Hablando del presupuesto, se ha especulado más bien. ¿Qué nos falta? La primaria, que vamos el próximo año a todos los niños y niñas de primaria. Gracias, Presidenta. Se ha especulado acerca de esta propuesta de ley de aduanas que va a incrementar los montos recaudatorios. ¿Tendrá algún comentario al respecto? Por cierto, no lo puedo dejar pasar. Sí recuerdan, ¿verdad?, a la derecha, a los conservadores, sobre los programas de bienestar, que en la campaña aseguraban que se iban a mantener, que no iban a modificarse. Tan solo pasó la elección, el entonces presidente del PAN, hoy senador, dijo claramente que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas de bienestar. A ver si encuentras esa entrevista por ahí, para que la podamos pasar. Que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar. O aquella famosa frase de Fox. Bueno, sí, se sacaron sangre para decir, ¿verdad? Que no que ellos iban a mantener la candidata del PAN, del PRIAN, perdón. Y luego, pasadita la elección, eso es muy importante para todos los que nos escuchan. Pasadita la elección, el presidente del PAN diciendo: me equivoqué, nos equivocamos, nunca deberíamos de haberle dicho a la gente algo con lo que nunca estuvimos de acuerdo. O sea, que no están de acuerdo con los programas de bienestar. O aquella famosa frase de Fox, que la decíamos mucho en la campaña, que decían que todos los que recibían un apoyo eran una bola de flojos, lo dijo con otra palabra, que todos los adultos mayores que reciben su pensión eran flojos. Lo dijo desde que fue presidente, criticando el programa de adultos mayores que hizo en su momento López Obrador cuando fue jefe de gobierno, que todos eran flojos.
los que recibían programas de bienestar, que nosotros sencillamente consideramos que son derechos del pueblo de México, el tener una pensión universal. Claro, después andan cobrando sus pensiones, ¿verdad? Se forman ahí, todos los que criticaron, ahí están formados para recibir su tarjeta. Entonces, que no se nos olvide eso, porque quien olvida puede cometer los mismos errores. Gracias, presidenta. Y ya vieron, época del neoliberalismo, más de 50% de mexicanos en la pobreza. Época de los mayores ingresos petroleros del país. Y al mismo tiempo aumento de la pobreza. O sea que el modelo de que si se riega arriba algún día llega abajo, que es teoría de los neoliberales, hay textos escritos, pues en realidad nunca ocurrió. En cambio acá, cuando se apoya desde abajo, a todos les va bien. Gracias, presidenta. En cuanto a esta ley de aduanas… Digo acá en la Cuarta Transformación. Adelante. La ley de aduanas. Sí. Ha aumentado ya mucho la recaudación en aduanas, 180,000 millones de pesos este año, en lo que va del año nada más. Y vamos a cambiar algunos temas que tienen dos objetivos. Uno, que haya corresponsabilidad de todos los que participan en las aduanas, en que las aduanas funcionen bien y que no haya corrupción. Desde el servidor público que está a cargo de una aduana hasta los agentes aduanales, que son quienes certifican, es como un notario, certifican lo que viene importado, por ejemplo, y antes pues no eran corresponsables. Ahora van a ser todavía más corresponsables de que en efecto lo que se dice que viene, viene y que se paguen los impuestos correspondientes. Y la otra, se ha abusado mucho de una figura que existe en México derivada del tratado comercial con Estados Unidos, que son las empresas IMEX, que son las que se dedican a la exportación esencialmente. Estas empresas no pagan IVA para poder facilitar la exportación, pero se tiene que garantizar que en efecto pues lo que importan, por ejemplo, que llega a México, pues todo tiene que ver con algún valor agregado que se le pone en México y todo va a exportación. Tienen permisos temporales de importación. Bueno, se ha abusado mucho de estos permisos temporales y hay mercancía que llega de fuera y se vende en México y entra con permiso temporal para no pagar IVA. Entonces también se va a cambiar para que se garantice, manteniendo pues las ventajas que tiene el tratado comercial con Estados Unidos. Por ejemplo, si viene de Estados Unidos una mercancía, aquí se le hace algún valor agregado y luego se regresa a Estados Unidos, pues que siga teniendo todas las facilidades. Pero no así la mercancía que viene y se queda aquí para la venta aquí y que no paga IVA sacando este tipo de permiso. Entonces va a poner orden, más orden todavía, del que ya puso el presidente López Obrador, del que hemos puesto hasta ahora, para que las aduanas funcionen mejor, sean más eficientes y al mismo tiempo pues haya menos corrupción. Gracias, presidenta. Y dos temas más. El lunes quedó formalmente instalada esta comisión especial de la reforma electoral. Después de esta reunión con Pablo Gómez, se habló por casualidad de algún posible trabajo en conferencia con el Congreso, así como se hizo con la ley de desaparición forzadas, con la ley del Instituto de Telecomunicaciones. Esto porque platicamos en entrevista con el diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de la Reforma Electoral, y nos comentó que iba a buscar un acercamiento con esta comisión y con ustedes para que se trabajara en conferencia. Presidenta, ¿tiene algún comentario? La comisión va a recibir a todos y se puede trabajar con el Congreso, no tiene ningún problema.
Son 1.297.000 mujeres ya registradas en pensión Mujeres Bienestar, adicionales al 1.000.000 que ya reciben la pensión. Y una última pregunta, Presidenta, más bien es un comentario. El día de ayer la Comisión Permanente dio turno formal al nombramiento de Genaro Villamil al frente del SPR. Su nombramiento fue muy polémico en la legislatura anterior porque no alcanzó consenso para su ratificación. Un comentario al respecto, No les gusta Genaro a muchos porque dice la verdad. Entonces, está haciendo un muy buen trabajo coordinando el sistema y por eso decidimos dejarlo. Gracias, Presidenta. ¿Quién más? A ver, aquí. ¿Cómo se llama el exdirector? Carlos Treviño Medina. Tiene que ver con el caso Overdrecht, con las denuncias de Lozoya. Sí, fue como el último, creo, director. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Como pues usted mencionó, esta hazaña de la reducción de la pobreza, Presidenta, se dio durante un sexenio donde hubo una pandemia que no es cosa menor. La derecha en ese momento criticó las políticas públicas del presidente AMLO y de mantener los programas sociales. En ese momento pedían que se eliminaran y que mejor se invirtieran las empresas y que hasta se contratara deuda externa. Es decir, pues esta hazaña, Presidenta, se dio en condiciones muy adversas. ¿Usted considera que de no haberse dado la pandemia, la reducción de la pobreza hubiera sido significativamente mayor? Es probable. Ahora, recuerden que durante la pandemia, por el cierre de las empresas que se tuvo que hacer para evitar contagios, el PIB en el 2020 cae como 8%, una caída fuertísima. Y se recupera prácticamente en el 21, 22. En aquella época, todas las voces de la derecha, del PRIAN, de los intelectuales vinculados con ellos, decían que México tenía que endeudarse, que si no se endeudaba no iba a haber recursos económicos para poder levantar al país, que era un error no endeudarse o no dar mucho más facilidades a los grandes empresarios, como era antes. Y el presidente López Obrador decidió que no aumentara la deuda y apoyar a los de abajo, mantener los programas de bienestar y un programa muy intensivo que se hizo de créditos pequeños a pequeñas empresas, comerciantes, pequeños comerciantes, taxistas, incluso apoyo a meseros. En la ciudad también dimos algunos apoyos. Y se recuperó la economía muy rápido, incluso con felicitaciones internacionales a México por el manejo macroeconómico en aquel momento. Y dio resultados. Entonces, esto es producto de aumento en la inversión pública, de los programas de bienestar, aunque digan que no, tienen que ver, es de los programas de bienestar y del aumento al salario mínimo. O sea, recuerden todo lo que se decía, que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Bueno, aumentó el salario mínimo y no hubo inflación y siguieron las inversiones. Entonces, es una política que tiene una palabra o tiene dos. Una es justicia, justicia social, y la otra es bienestar. En la Cuarta Transformación luchamos, trabajamos
todos los días por el bienestar del pueblo de México. ¿Qué quiere decir bienestar? Que ningún mexicano vive en la pobreza. Después de 36 años de neoliberalismo, donde lo único que se generaron fueron más pobres en el país. Entonces es extraordinario, es una hazaña del sexenio del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Gracias, Presidenta. Y bueno, la derecha anda muy alborotada, Presidenta. No, tengo que hacerle estas preguntas porque… Pero ya Reina ya ayer dijo, no pinta la derecha. Exacto. Sí, ya no pinta, como dijo. Hace un par de días, Presidenta, Claudio X González… Ya ni nos acordábamos. Declaró que los debates que se plantearán en la Comisión Electoral para la Reforma pues son una cortina de humo para legitimar una visión autoritaria. Dijo también, asumiéndose como la sociedad civil, que defenderá la democracia y la libertad y no descarta movilizaciones para impedir que la reforma que se presentará en la comisión pues no resulte regresiva, sino, dice él, que lo hará pues para que sea progresista. Ah, ya es progresista. Presidenta, ¿usted vislumbra estas manifestaciones que dice Claudio X González contra la reforma electoral? A ver si encuentras los dos videos. Uno del que era presidente del PAN, Marco Cortés. A ver, pásalo ese. Y luego hay un video donde Claudio X González habla de los maestros, pidiendo prácticamente la represión. A ver si ponemos los dos. A ver el de Marco Cortés. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad enseña a pescar. No des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. O sea, hipocresía, ¿no? Porque ¿cómo se le llama a una persona que un mes antes hablaba de los programas de bienestar y un mes después dice que se equivocaron, que ellos solo van a enseñar a pescar? A ver este de Claudio X González, el que habla de autoritarismo, y vamos a ver lo que decía hace algunos años en la época donde promovía la reforma educativa. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. El demócrata, el progresista, el junior. Fíjense la hipocresía, llamando al Estado a reprimir a los maestros, porque según él son delincuentes. Y ahora que tenemos una corte que se acerca al pueblo, que es elegida por el pueblo de México, ahora que estamos planteando que los recursos del pueblo no deben de ir como ahora los partidos políticos, sino que debe haber elecciones democráticas, libres, de representación popular, sin tantos recursos. Eso sí es autoritarismo.
no, pues como aquel debate del presidente López Obrador, creo que fue en el 2012, ¿no? Que sacó el mundo al revés, así más o menos. Presidenta, y pues otro de los que están también muy alborotados es el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien pues afirmó que usted y su gobierno están enojados. Dijo que ese enojo es producto del amparo que ganó para que no se le mencionaran los libros de texto, cuestión que consideró anticonstitucional. Y además pues agregó que cuando una reforma se impone unilateralmente, dice él, pues hay una vocación autoritaria. Y eso es lo que considera que sucederá con la reforma electoral. La pregunta es, Presidenta, ¿usted está enojada con Lorenzo Córdoba y su amparo? ¿Y usted tiene vocación autoritaria, como dice él? Fíjense, dice, ¿no? Una encuesta, lo leí en las redes, no sé exactamente de que México está entre los 10 países de personas más felices del mundo. No, aquí no, estamos muy felices, muy contentos. Imagínense con la noticia de ayer, ¿cómo no va a estar uno orgulloso? No, pero sí le indigna a uno, la verdad, que un presidente del INE hable como habló de una persona indígena. Sí, indignante sí es muy indignante. ¿Cómo es posible que siendo presidente del Instituto Nacional Electoral se dirija despectivamente, de manera racista, clasista, a una persona que habla una lengua originaria? No, pues eso sí indigna, la verdad. Pero vamos a ver la lucha por la democracia. Toda la vida luchamos por la democracia nosotros. Toda la vida. Nuestro movimiento, desde el éxodo por la democracia de Andrés Manuel López Obrador de Tabasco a México exigiendo elecciones libres, hasta el 2006, voto por voto, casilla por casilla. Y si nos vamos a lo personal, pues nosotros desde jóvenes luchando por la democracia en la universidad. Entonces no, autoritario es aquel que cree que tiene la representación del pueblo sin tenerla. Y por último, Presidenta, pues hoy el FBI… Bueno, y que habla como el Junior, ¿no? Diciendo que se reprima a los maestros. Eso no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Se cae por sí solita el argumento. Y por último, Presidenta, pues hoy el FBI ha devuelto al gobierno de México un manuscrito robado que fue firmado por el conquistador español Hernán Cortés. Pues la repatriación de este valioso artefacto cultural, que las autoridades creen que fue robado en 1980 o 1990, pues es resultado de la colaboración que tiene el FBI con su gobierno. ¿Qué piensa sobre esto, Presidente? A ver, José Alfonso, ¿por qué no platicas de ese documento? Tú que eres el erudito del gabinete. Con su permiso, Presidente, Secretaria, compañeros. El documento es sumamente interesante, es importante. En efecto, forma parte del legado del Hospital de Jesús. Así se conocen a toda una serie de manuscritos de la época del fundador del hospital, Hernán Cortés. Este en particular, junto con otros, consideramos 14, fueron sustraídos efectivamente entre 1980 y 1993 de uno de los legados y corresponde a una, lo llamaríamos hoy, orden de pago
firmado por el propio Hernán Cortés, en que le dice a su administrador, Palacio Rubios, textualmente lo cito: de los pesos de oro que son a vuestro cargo, dad a Melchor López y a Alonso Bovedo 60 pesos de oro común, que se les dan por su socorro para ayudar de sus gastos que van a servir en la armada que yo hago al descubrimiento de la especiería. Y tomad la carta de pago, con la cual y con esta vos serán tomados en cuenta, y fechado el 20 de febrero de 1527, firma auténtica de Hernán Cortés y su rúbrica. ¿Qué es esta expedición a la especiería? Ni más ni menos que aquella que organizó desde Tehuantepec hacia las Molucas, que eran las islas de la especiería, en donde efectivamente Cortés apoya a la toma de unas de estas islas, la Timori, y allí funda una fortaleza. Se debe de agradecer que es el Archivo General de la Nación, dentro del programa Mi Patrimonio no se vende, que ubicando una subasta desde 2015, precisa que se trata de un documento que pertenece a México, lo acreditan con un expediente muy sólido, que es el que logra que el día de ayer se haya entregado este documento a nuestra embajada en Washington. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. A ver aquí. Gracias, buenos días, Presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle un poco más de detalle sobre esta detención que hacen en Estados Unidos del exdirector de Pemex. ¿Quién hace la detención? ¿Cuándo? ¿Y cuándo se piensa deportar? Sí, por favor. La detención la hace, no estoy segura si es FBI. ¿Quién hace la detención? A ver si me pasas el dato. Es una solicitud de extradición que había desde el periodo, desde hace como 5 años, más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México. ¿Él está acusado de sobornos, entiendo? Sí. ¿Por el caso Odebrecht? Sí, entre otras cosas. ¿Qué otros delitos? Si quieren les damos el completo, porque hay que preguntarle a Fiscalía exactamente cuáles son los cargos, y relacionado, lo que sí está relacionado es con una denuncia de Lozoya, eso sí. Exacto. ¿En qué ciudad exactamente sabe o tampoco? Si nos da, a ver si nos das el dato completo. Se mencionó en el gabinete. Sí. Gracias, Presidenta. ¿Qué le han informado del desabasto de combustible en diversos estados del país? Que, de acuerdo a lo que se señala, es que se cerró o estaba bloqueado el puerto Chiapas de Pemex porque no les están pagando a los operadores de las pipas. Sí, se va a resolver. No es que no haya, sí está llegando combustible, pero sí hay un problema ahí con los contratos de los piperos. Pero se va a resolver, está ya por resolver. ¿Sabe cuántos estados están viendo afectados? Esencialmente Chiapas, pero se va a resolver. Ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex, todos. Presidenta, nos platicaba el otro día en una de las exposiciones sobre los trenes que existe un dron de mucha tecnología que checa milimétricamente las medidas para las vías del tren. Entiendo que México tiene mucha tecnología. ¿Por qué entonces se pide tecnología a Estados Unidos para sobrevolar territorio mexicano? Por ejemplo, el dron que ayer estuvo sobrevolando Valle de Bravo y que, de acuerdo con el secretario de Seguridad, pues sí fue a petición de México. Sí. A ver, el vuelo LIDAR que tiene la Secretaría de la Defensa es un vuelo bajo en helicóptero y es un equipo que va haciendo un levantamiento en 3 dimensiones. Se usa principalmente, bueno, tiene muchos usos y se usa también para construcción en particular o para cambios de uso de suelo, otros temas también. Es un equipo que funciona a baja distancia y que va haciendo este levantamiento. El equipo el sistema de seguridad, el Gabinete de Seguridad Pública,
Secretaría de la Defensa, Marina o la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso protección civil también, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México. Este fue el caso que planteó ayer el secretario de Seguridad, pero esa petición del Gobierno de México, la solicitud de préstamo, ¿qué características debe tener? Que sea exactamente en la zona en donde se está pidiendo, que haya vista permanente del Gobierno de México a lo que se está observando en ese momento y algunas otras características como parte de la colaboración y respeto a las soberanías. No es algo nuevo, no es que ahora se haya hecho por primera vez, se ha hecho en años anteriores. En este caso son vuelos principalmente de CBP, de esta agencia de los Estados Unidos o esta institución que tiene que ver con migración y aduanas. ¿Ellos lo operan? Ellos lo operan porque es un avión de ellos, pero esa petición de México en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada. Gracias. ¿Perdón? No, bueno, pues eso no se puede decir. Seguridad. Sí, seguridad. Presidenta, también preguntarle, hemos visto que en la Ciudad de México se están contemplando, ya se están, pues no sé si la palabra correcta es… no tenía problema. Hay aplicaciones en donde uno puede ver quién está sobrevolando. Pues no tenía problema y no era un vuelo tan secreto que digamos, que se veía perfectamente en la aplicación. Entonces, parte de la colaboración a solicitud del Gobierno de México. En la Ciudad de México se han visto algunos lugares que lugares de tolerancia, le están llamando, para fumar marihuana y que se tengan ahí por parte de algunos colectivos. ¿Estas zonas de tolerancia se pretenden ampliar a otras ciudades del país y forman parte de la estrategia de seguridad, Presidenta? Fue una decisión del Gobierno de la Ciudad de México y en ese marco está. Creo que lo importante en este caso es que no se preste para la comercialización de cierto tipo de drogas, ¿no? Que no se vuelva un problema relacionado con narcomenudeo y que pueda generar problemas de inseguridad. Pero fue una decisión del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Se podría abrir? Y no es por criminalizar a aquel que usa particularmente la marihuana, ¿no? Sino que se puede llegar a prestar para otro tipo de… Pero es un asunto del Gobierno de la Ciudad de México y nosotros lo respetamos, y ahí donde nos quieran pedir ayuda, solicitar, pues siempre estamos para… ¿Se podría abrir el debate otra vez en el Congreso de la legalización o más bien el uso lúdico de la marihuana? Bueno, hay una decisión de la Corte sobre esto, no tiene que ver ni siquiera con la legislación. Y el debate siempre debe abrirse, debate hay que debatir sobre todo y hay que abiertamente debatir estos temas. Hay mucha discusión de si debe legalizarse o no la marihuana y puede abrirse el debate. Tiene sus muchas complejidades. Solo les pongo un ejemplo. La legalización en algunos lugares en Estados Unidos llevó al uso de otras drogas. Es demostrado científicamente. Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, que se legalice porque es una droga que no afecta tanto. Hay estudios que hablan de la afectación de la marihuana, sobre todo mientras más joven se es. Entonces, no es trivial, no es un asunto trivial legalizar el consumo de la marihuana. Es, digamos, ya es legal en términos de la decisión de la Suprema Corte, pero la comercialización siempre lleva
a otro tipo de problemas que hay que discutir y debatir abiertamente. ¿Estas zonas de tolerancia no fomentan el consumo? Digo, están en la ciudad a plena, Pues en parques. es discutible, todo es discutible. Es una decisión del gobierno de la ciudad y entiendo que ellos van a estar observando que esta situación no lleve a problemas, sino más bien pues a algo que ya existía en la ciudad y que ellos ordenan, pero pues hay que buscar que no lleve a un problema adicional. Muchas gracias. Sí. ¿Quién más dije que venía? No dije, ¿verdad? A ver, ya son 9. A ver, vamos allá con la compañera atrás y luego acá. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX y Grupo Milet. Hace unos días el INEGI precisamente reportó que en lo que va de este año se incrementó el número de visitantes en un 11% y un ingreso récord de divisas de 2.751 millones de dólares. Además de que la promoción del turismo comunitario, ¿qué otras acciones se están tomando en cuenta para mantener esta tendencia y cómo contribuyen estos esfuerzos en turismo en cuanto a la disminución de la pobreza? José. Bueno, primero decirles que claro que contribuye porque el turismo es una actividad que no solo genera derrama económica, sino genera indicadores sociales. El sector turístico es el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres y genera más de 5 millones de empleos directos. Entonces, ante esto, pues es un sector muy importante porque además es dinámico. Aquí es una cadena que va desde la persona, el globero, el guía de turismo, hasta el hotelero. El decirte que tenemos muchas acciones, primero la promoción, sin duda alguna estamos promocionando a todo el país. Hoy no solo somos sol y playa, somos turismo de romance, turismo rural, turismo de congresos. Entonces, pues de norte a sur estamos diciendo qué oferta tenemos, qué vocación tiene el Estado y estaremos presentes en 14 ferias internacionales en diferentes países para que puedan venir a nuestro México y saber la grandeza que tiene. Entonces, eso, temas de comercialización, estamos también con operadoras turísticas, fan trips, conectividad, en fin, todo lo que involucra la cadena. En ese sentido, secretaria, ¿qué retos enfrenta este sector, el sector turístico en nuestro país en términos de infraestructura, seguridad y sostenibilidad y cómo se planea pues abordar para garantizar un crecimiento sostenible y responsable? Bueno, pues hoy estamos en comunicación con los 32 secretarios de turismo. Tenemos una cartera de inversión turística muy importante para el 2030. Recuerden que hay un plan hoy México del turismo, ser el 5º país más visitado, ante eso también indicadores, pero sin duda con los estados tenemos proyectos que alcanzan más de 26,000 millones de dólares en los 32 que se irán aterrizando y también cuidando la sostenibilidad. Hoy el prestador tenemos una comunicación directa, lo ha dicho la presidenta, somos una Secretaría de Territorio, recorremos, vemos necesidades de promoción. Hoy tenemos una gran plataforma que es Visit México. Hoy los estados pueden promocionar sus rutas, incluso los municipios, sus fiestas patronales. Todo eso hace que podemos los mexicanos conocer todo México y también invitar a los turistas. Y también estaremos promocionando en mercados emergentes que han crecido mucho y que tienen muchas ganas de conocer México, el mercado asiático, el mercado europeo, incluso en la América Latina estamos ya presentes en diferentes tianguis. Viene uno muy importante de China, el 25 de septiembre, por primera vez 8 estados presentes, Grupo Mundo Maya, hoteles, ya en una plataforma con tour operadoras chinas para que puedan venir a nuestro país y conozcan la diversidad que tenemos. Gracias. Presidenta, ¿qué medidas específicas se están implementando desde el gobierno federal para abordar justamente lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional y extrema en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, que siguen encabezando justamente la lista a nivel nacional?
Antes había, en el periodo neoliberal, había políticas focalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Una población en pobreza extrema, se les da un apoyo exclusivamente para esa población. Como vimos, todo el periodo neoliberal creció la pobreza. Entonces no fueron políticas que dieron resultados. ¿Qué política tiene la cuarta transformación? Construir derechos para la gente y apoyar todas aquellas actividades productivas y generar acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Entonces, y caminos o infraestructura social que permita el desarrollo. Con bienestar, desarrollo con bienestar, porque no es desarrollismo del pasado, sino desarrollo con bienestar. Entonces, por ejemplo, en Chiapas, el tren interoceánico, importantísimo, va a ir de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, y de ahí uno de los objetivos es que cruce Guatemala, ya con las propias características de Guatemala. El desarrollo de Puerto Chiapas, vinculado con el interoceánico. La carretera que va de Palenque hacia San Cristóbal. Los programas de bienestar, el programa La Escuela es Nuestra para mejorar las escuelas, el fortalecimiento del IMSS Bienestar con todos los centros de salud, los hospitales que requiere Chiapas. Y además un programa muy importante ahora, que es que le estamos dando recursos directos a las comunidades indígenas para que ellos decidan en qué lo ocupan para infraestructura social. Este es nuevo completamente y se deriva del cambio en la Constitución al segundo constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios. Hoy tienen un presupuesto directo las comunidades para agua, para caminos, de acuerdo a la población y la situación de pobreza en la que están. Entonces, todo esto va a ir mejorando. Oaxaca fue 20% la disminución de la pobreza, 20% o más de 20%, de 65.7 a 43.9. Mucho tiene que ver, no solamente programas de bienestar, aumento salarial, las grandes obras de infraestructura que se hicieron, sino los caminos artesanales. Y por eso continuamos con estos proyectos. ¿Cuál es el reto, Presidenta? Seguir disminuyendo la pobreza y seguir construyendo bienestar y acceso a derechos, porque en todo el periodo anterior fue todo lo contrario, se fue privatizando todo. Era esta idea de que cualquier cosa que hiciera el Estado estaba mal y que lo público estaba mal per se. Y hoy es una visión completamente distinta. Entonces, en la medida que sigan los programas de bienestar, que aumente la infraestructura social, están los polos de desarrollo, en particular con bienestar, en particular en Tapachula, ahora en Chiapas, y otros proyectos que tiene el propio gobierno del Estado en coordinación con nosotros. Lo que sí es que no vamos a regresar al pasado, eso ya demostró que no funciona, que no da resultados. Bueno, sí da resultados para unos cuantos, pero entonces, no para el pueblo de México. ¿Qué es lo que ha faltado justamente para poder concretar que todos estos programas, todas estas acciones puedan justamente contrarrestar la pobreza? O sea, al final del día no, pues es que cambió por completo el modelo. O sea, 36 años de neoliberalismo. 36 años de neoliberalismo. Y en 6 años se logró cambiar la tendencia. Pues es una hazaña. De manera pacífica y en medio de una pandemia. Entonces,
lo que se demuestra es que el modelo funciona, que claro que hay que avanzar más todavía, pues no es nada más consolidar lo que había y punto, sino avanzar, y por eso los 100 puntos que planteamos y el trabajo cotidiano que estamos haciendo. Pero tenemos algo en mente que antes no se tenía, que es por el bien de todos, primero los pobres. En muy pocas palabras se dice la esencia del modelo del humanismo mexicano. Eso no va a cambiar, no va a cambiar. Si se apoya al que menos tiene, a todo México le va mejor. Disminuye la pobreza y la desigualdad, hay mayor distribución. Bien, presidenta. En otro tema, el día de anteayer se dio el asesinato de un padre buscador en el municipio de Ixtapaluca. Preguntarle en ese sentido qué medidas concretas se implementará para proteger a estos activistas y reducir la violencia en su contra que se ha suscitado en las últimas fechas, pues se tienen registrado que al menos 86 activistas de diversos rubros han sido asesinados en los últimos 8 años. ¿Cómo hacer que el mecanismo de protección realmente pueda cumplir ese objetivo y pues cómo se piensa también abordar la impunidad en los casos de asesinatos de buscadores, buscadoras, para garantizar realmente que se investiguen los hechos y pues se detengan a los criminales? Está trabajando ahí la Fiscalía del Estado de México y en coordinación con el gabinete, y Rosicela ha estado haciendo un gran trabajo, la Secretaría de Gobernación. Ella se ha reunido con todos los colectivos, ahí donde se requiere apoyo se da apoyo, está en comunicación constante con los familiares de personas que buscan a sus hijos, a sus familiares, y ahora se está en el proceso de implementación de las nuevas leyes para atender casos de desaparición y apoyo a personas que buscan a sus familiares. Ha estado haciendo muy buen trabajo Rosicela y va a seguir, va a continuar. Sí, presidenta, el día de ayer, no tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta a la secretaria Rosaura Ruiz, pero me gustaría hacérselo a usted. ¿Cuál es el estado actual de la vacuna Patria y si ya hay fecha de salida para que este biológico esté disponible para la población en general, tomando en cuenta que ya en octubre comienza pues el periodo de influenza el invernal? Martes viene Secretaría de Salud y pueden contestarte cuántas vacunas están adquiriendo. El martes que venga Secretaría de Salud. Si nos pudieran dar, obviamente, en este sentido de la vacuna Patria, y si también nos puedan confirmar o más bien compartir cuáles han sido los factores que ha provocado justamente pues el retraso de este biológico. Sí, el martes, Secretaría de Salud. Gracias, presidente. Bueno, dijimos que acá, ¿verdad? Sí, gracias, presidenta Duarte de Sonora Power. Evidentemente el modelo, como usted lo manifiesta, funciona y funciona muy bien. La disminución, hay distintas conclusiones de este estudio que presenta el INEGI. El mismo INEGI dice que la pobreza multidimensional reduce en 13.400.000 personas, pero hay otro resultado por ahí que me parece muy notable, que la pobreza económica se reduce en 17 millones de personas. Creo que es un tema muy interesante, ¿no? Mire, en el caso de Sonora, déjeme decirle, así como mi compañero de Oaxaca, presume sus datos, pues yo también quiero hablar de los míos. Y en este caso es bien interesante porque en Sonora se redujo en un 50% la pobreza. Tenemos una incidencia a la baja de 450.000 personas que dejaron esta condición. Había 900.000 personas. Es bien común que la gente piensa que en el norte y en Sonora en particular pues somos ricos y cosas así. Y no es cierto, hay mucha marginación, había mucha marginación y problemas. 59.000 personas dejaron la situación de pobreza extrema. Nosotros interpretamos, que esto es una mezcla de resultados. Por una parte, la política económica, la política de mejora en los salarios que impulsa el gobierno federal, los programas de bienestar, por supuesto, lo que tiene que ver con los planes de justicia, que ustedes han sido muy pródigos con Sonora en este caso particular, puesto que teníamos muchos casos de injusticias con los pueblos originarios, también en regiones particulares como Cananea. El tema que tiene que ver también con el impacto que tiene el Plan Sonora,
Sonora y lo que es el desarrollo industrial, la llegada de inversiones a nuestro estado. Me gustaría mucho, Presidenta, y es parte de la pregunta que le quiero plantear, pues una reflexión sobre lo que ha venido ocurriendo justamente en este caso particular, que creo que es un caso muy notorio de éxito el que tenemos en Sonora. Sí, y también el apoyo a la frontera. Recuerden que la frontera norte y sur, las dos fronteras, tienen apoyos especiales. El IVA se cobra la mitad, la gasolina es todavía más económica y hay facilidades además para la inversión. Entonces, todo ello también contribuyó en el caso de Sonora, además de las grandes obras que se están haciendo y el buen trabajo del gobernador. Sí, Presidenta. En este caso, obviamente, pues la expectativa que tenemos es que esto continúe. Quedan 450,000 personas todavía, que representa más o menos el 15% de la población, creo que el 14.79% para ser exactos de la población. Evidentemente toma mucho trabajo todavía sacar a este volumen de población de la pobreza, pero pues la expectativa que tenemos en Sonora es que esto siga adelante. Mire, en relación con los proyectos de infraestructura, le traigo un par de temas que creo que son muy notorios y vinculantes a esto. Hemos hablado aquí del caso de Agua Prieta y recientemente, mire, se resolvió un litigio que había con el ejido se llama Agua Prieta, que impedía el desarrollo de un proyecto de infraestructura que vincula a la carretera federal número 2 con la frontera, propiamente dicho, con el recinto fiscal. Este litigio se resolvió en el pasado mes de junio, se ordenó que se pagara pues el costo del derecho de vía a los ejidatarios y esto, bueno, permite que ya se reanuden los trabajos. Es una obra que está en manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que se interrumpió por 5 años y medio. Obviamente la comunidad de Agua Prieta, las expectativas de desarrollo que se tienen en vinculación con todo esto que tiene que ver con el plan logístico para Sonora, pues tienen esta expectativa de que se reanude este proyecto. Y bueno, en este caso particular también hay otro tema relativo a Guaymas. La última vez que conversamos aquí hablábamos del caso de Guaymas, del desarrollo del puerto. El almirante secretario daba detalles importantes de cómo se va a ampliar justamente hasta Empalme y cómo, bueno, pues se va a consolidar esta infraestructura. Me contactó, fíjese, y es muy interesante esto porque creo que incluso… Por cierto, ahora sí pones la foto. Ayer estuve en nada más que no subimos la foto a la red, a ver si la subo al rato. Estuvo el gobernador de Sonora, el gobernador de Durango y el gobernador de Coahuila con las asociaciones ganaderas, porque estamos trabajando con ellos por el tema del cierre de la frontera en diversas opciones. Entonces, nada más pon la foto a ver si, porque ahí estuvimos. Sí, justo para cerrar tengo ese tema de la ganadería, sí. Pero si me permite, mire, me contactó un fondo de inversión que busca participar en el tema de la ampliación del puerto de Guaymas. Es un fondo canadiense, incluso de este asunto pues está enterado, tengo entendido, el embajador Cameron Mackay de Canadá, en un tema en donde ellos, bueno, lo que plantean es la posibilidad de participar como inversionista. Es un fondo de inversión privado que tiene más de 600 mil millones de dólares en sus distintos fondos o mecanismos de inversión y que tiene que ver con el Consejo de Negocios de Arizona y justamente con una empresa canadiense totalmente que se llama Logistec, que son especializados justamente en la gestión de proyectos de infraestructura portuaria. Ellos cuando escucharon todo lo que se está diciendo aquí sobre Guaymas, lo que se está planteando, bueno, pues dicen, nosotros tenemos un interés muy definido para participar en estos proyectos de ampliación y manejo justamente de lo que es la infraestructura portuaria, incluso con el tema del manejo de contenedores, lo que tiene que ver con la carga especializada en minería y otros aspectos. Entonces, en este sentido, Presidenta, más que cualquier otra cosa es preguntarle si hay apertura a disposición de su gobierno justamente para escuchar este tipo de propuestas, de iniciativas de empresas privadas. Normalmente se concursa la participación privada en los puertos, a menos que sea una ampliación de alguien que ya tiene. Entonces, es la Secretaría de Marina quien atiende esto. Entonces, le pasamos el dato al secretario de Marina. Sí, cómo no. Tengo toda la información. En todo caso, si gustan contactarme, pues yo ahí estamos ayer, el equipo. Nomás había una mujer, apenas me estoy dando cuenta, en la reunión.
Pero estamos viendo cómo apoyamos en distintas opciones para resolver el tema. Esperamos de todas maneras que se abra pronto. Hay mucha comunicación entre el secretario Verdeguer y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, pero son buenos proyectos para estos 3 estados adicionales. No, ya hasta después cuando lo anunciamos. Sí, con el tema justamente de la ganadería, Presidenta, pues es obvio que el cierre persistente todavía de la frontera al cruce de ganado pues genera una preocupación. Sí vimos con mucho interés la presencia del gobernador Alfonso Durazo junto con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora. No sabía yo que habían estado también los gobernadores de Chihuahua, de Durango. De Coahuila y Durango. Coahuila y Durango, pues también haciendo esta gestión. Efectivamente, pues son los estados ganaderos, ¿no? Por excelencia que exportan a los Estados Unidos. Justo ahora que estuve yo en mi tierra, me buscó un grupo de ganaderos, de productores del sur del estado, planteándome este tema, ¿no? Que evidentemente hay mucha preocupación porque ya son pues prácticamente todo el periodo de exportación de ganado el que ha estado detenido. El flujo se cierra, tengo entendido, ahora a fines de agosto. Y bueno, me dicen, además tenemos 3 años con el problema de la sequía, ¿no? Lo cual, bueno, tiende a agravar la situación. Ellos, más allá obviamente de las gestiones importantes que hace el gobernador Alfonso Durazo, plantean incluso la necesidad de que haya una declaratoria de estado de emergencia, incluso por ya está lloviendo, efectos. ¿no? Allá en Sonora. Ajá. ¿No está lloviendo? ¿Perdón? Ya está lloviendo, digo. Bueno, sí está lloviendo, ¿cómo no? Pero las presas todavía no llegan sí, pues a niveles aceptables. Pero es un mucho mejor año que los años anteriores, sí. Sí, como no, me pidieron que le deje una carta donde le planteemos la realidad Vamos ya. que vive el gremio. Muchas gracias, Presidenta. Con permiso, Presidenta, me paso esto. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Va una pista de la mujer que vamos a hablar el día de hoy. Se encuentra en nuestro billete de 1,000 pesos. ¿La reconocemos? ¿Quiénes están en nuestro billete de 1,000 pesos? Carmen Cerdán, Madero y justo desde la que vamos a hablar, y para conocerla vamos a hablar sobre Hermila Galindo, gran Hermila Galindo. Es una mujer extraordinaria de su época. Conozcámoslas a través de la siguiente cápsula. Hermila Galindo Acosta fue una revolucionaria feminista, política y aguda pensadora mexicana. Nació el 2 de junio de 1886 en la hacienda de San Juan de Avilés, Durango. Hermila se formó en taquigrafía, mecanografía y telegrafía en la Escuela Industrial para Señoritas de Chihuahua. Huérfana de ambos padres, a los 16 años tuvo que empezar a trabajar dando clases. Sus preocupaciones por la situación del país y de las mujeres la llevaron a incorporarse en 1906 al Club Admiradoras de Juárez. 3 años después, asistió en Torreón a un acto donde el abogado Francisco Martínez Ortiz leyó un discurso en el que exaltaba la figura de Juárez y atacaba la dictadura de Porfirio Díaz. El alcalde de Torreón ordenó recoger el original para evitar su difusión, pero Hermila Galindo lo registró taquigráficamente y lo dio a conocer en Durango y en Coahuila. Comenzó así a hacer propaganda en grupos antirreeleccionistas. Hermila Galindo se mudó a la Ciudad de México en 1911, donde trabajó como profesora y como secretaria particular del general Eduardo Ay, un revolucionario cercano al entonces presidente Francisco Ignacio Madero. En 1913, Venustiano Carranza llamó a las armas para combatir al gobierno golpista de Victoriano Huerta. El ejército constitucionalista entró victorioso a la capital del país el 20 de agosto de 1914. Hermila, en representación del club Abraham González, fue designada para dar la bienvenida a Carranza. Su discurso impactó al líder revolucionario, quien le pidió que fuera su secretaria particular. A partir de entonces, Hermila desarrolló una intensa actividad política para difundir los principios del constitucionalismo y del feminismo. Incansable, recorrió prácticamente todo el país y creó consejos feministas en la mayoría de las entidades de la República. También viajó al extranjero y escribió para el periódico El Pueblo, órgano oficial del constitucionalismo.
En 1915, Hermila Galindo fundó y dirigió el semanario La Mujer Moderna. En 1916, participó en los 2 congresos feministas de Yucatán. No asistió físicamente, pero envió sus ponencias para que fueran leídas. Los temas que defendió giraron en torno a los derechos políticos y a la educación sexual de las mujeres, lo que desató una intensa polémica. Hermila también pidió que se aprobara el voto de la mujer en el Congreso Constituyente de Querétaro, pero los diputados rechazaron la iniciativa. Aún así, Hermila decidió lanzarse como candidata a diputada por el Distrito V del entonces Distrito Federal, en las elecciones de marzo de 1917, argumentando que si bien la Constitución de 1917 no les daba a las mujeres el derecho explícito al voto, tampoco se los negaba, dado que el genérico masculino, ciudadanos, las incluía. No obtuvo la victoria, pero marcó un precedente en los cuestionamientos sobre el lenguaje y los derechos de las mujeres. El 21 de mayo de 1920, tras el asesinato de Venustiano Carranza, Hermila Galindo abandonó sus actividades políticas. A pesar de ello, siguió activa en el mundo de las ideas y el arte que le apasionaban. En 1940, recibió la Medalla al Mérito Revolucionario. Hermila Galindo falleció el 19 de agosto de 1954. Sin embargo, unos meses antes, vio realizado uno de sus más grandes anhelos. Las mujeres obtuvieron el derecho a votar en 1953. Para Hermila Galindo, la ciudadanía plena de las mujeres era un asunto de estricta justicia, convencida de que solo cuando las mujeres tuvieran acceso al voto, podrían organizarse para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y los de la humanidad. Yo creo que vamos a escuchar de Hermila Galindo en muchas ocasiones porque en verdad fue una extraordinaria política, defensora, impulsó el derecho al voto, una final triste porque la reforma fue en 1953, ella fallece en 1954, al siguiente año, y las votaciones, las primeras veces en las que mujeres participan a nivel federal es en el 1955, es decir, ya no tuvo la oportunidad, estuvo muy cerca y si nos damos cuenta estuvo desde el inicio por la lucha del sufragio, 1916, desde que estaba el Congreso Constituyente, ella estaba afuera del teatro diciendo que se tenía que legislar en favor de las mujeres. Y bueno, es multifacética. Para cerrar, solo me gustaría, porque va a ser una mujer fundamental, que leamos su obra, que leamos todas las publicaciones como las que estuvo dirigiendo, pero en particular tiene una sobre la educación de las mujeres, que es con la que me gustaría cerrar. Generalmente se procura en la mujer el desarrollo de lo que se llama vida del corazón y del alma, mientras se descuida y omite el desarrollo de su razón. El vulgo de los hombres quéjase de ello porque personalmente lo sufre, pero nadie actúa pues están petrificados en el prejuicio y les asusta un cambio radical en las leyes y una completa modificación en las costumbres. Un pudor malentendido y añejas preocupaciones privan a la mujer de conocimientos que no solo son útiles, sino indispensables, las cuales, una vez generalizado, serían una coraza para las naturales exigencias del sexo. Me refiero a la fisiología y a la anatomía, que deberían ser familiares en las escuelas y en los colegios de enseñanza secundaria y que se reservan únicamente a quienes toman a la medicina como profesión. Hermila Galindo, 1916, pugnaba por la educación sexual, que fuera un contenido obligatorio en las escuelas de educación elemental y sobre todo en los colegios para señoritas. Así es que también una de las pioneras en la lucha por la educación sexual en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Vamos a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec en un ratito para inaugurar un ciclo en la Cineteca.